desafortunadamente en nuestra sociedad, nuestra etapa en la que nos encontramos de la humanidad, vivimos a nivel mundial un sistema económico que es, se le ha denominado el capitalismo salvaje, de tal forma que al bebé se le está comercializando desde antes siquiera de llegar a la tierra, ya se le está induciendo a estos altos niveles de consumo. Entonces, ¿qué sucede aquí con las fórmulas? Pues que en alguna línea del tiempo se descubre que la fórmula es altamente rentable, es genera millones y millones de dólares y no es nada más el negocio de la fórmula, sino todo lo que hay detrás de las fórmulas y todo lo que conlleva también sumando las enfermedades. Entonces estamos hablando de que es un negocio millonario, pero ¿a costa de qué? Entonces, poco a poco se ha ido normalizando o se nos vendió esta idea que no amamantar no es tan grave o que dar fórmula no es tan grave. Y frecuentemente nos vamos a encontrar con estas frases. Por ejemplo, yo di fórmula a mi bebé, no le pasó nada. A mí me dieron fórmula porque ya venimos varias generaciones de bebés con fórmula. Entonces, y yo estoy perfectamente bien. Se puede complementar con fórmula para que el bebé suba peso. Lo que alguien me cuida a mi bebé, pues se puede dar fórmula. O mientras me baja la leche. O, por ejemplo, una persona con adicciones o VIH, ahí es impensable que amamanten. O que dar fórmula no está tan mal. Entonces, esto se ha ido normalizando poco a poco, de tal manera que la sociedad no logramos ver la gravedad de este asunto. Aquí el problema es que se ha visto científicamente en estudios que el cerebro de un bebé y todo su organismo, porque estamos hablando de que tú estás construyendo tu organismo, se están duplicando las células y se está replicando esta información en el organismo de estos neonatos, el cerebro que se desarrolla es totalmente diferente a lo que va a ser un bebé alimentado con fórmula. Y todo su organismo. Y prácticamente estamos también nosotros condicionando cuál va a ser su estado de salud por el resto de su vida. Entonces, fíjense un poquito cómo empieza todo el esquema de esta historia, ¿verdad? Entonces, es muy frecuente que cuando la mujer está embarazada, inmediatamente lo primero es cuestionar si va a ser parto o cesárea. Cuando las cesáreas son estrictamente para ocasiones que son de gravedad. La Organización Mundial de la Salud establece que no debe de haber un mayor porcentaje del 10% de cesáreas. Vean la estadística que tenemos aquí en México, en donde es prácticamente una moneda al aire, donde no sabes si va a ser parto o va a ser cesárea. Entonces, detrás de las cesáreas también existe un gran mercado en donde no es nada más la parte de la cesárea en sí, sino todos los instrumentos que hay detrás, toda la esterilización, los instrumentos nuevos, existe todo un mercado detrás de eso. Por eso ahora vemos que muchas veces en el sector privado ya no te cuesta tan cara la cesárea versus el parto. Entonces, esto permite también que la mujer tenga la confianza de creer que era necesaria cuando realmente no lo es. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en cuanto el bebé nace, inmediatamente te lo arrebatan y para limpiarlo y para que la mujer descanse, ya sea por parto o por cesárea, para que te cierran, ¿verdad? El útero. E inmediatamente van, ¿y qué es lo primero que recibe? Pues la fórmula. Ahora es fórmula, antes era glucosa, que
digamos que ha habido como cierto avance, pero desafortunadamente las mujeres en ese momento, esos minutitos, prácticamente tenemos que estar luchando con el trabajador de la salud para poder amamantar esa primera hora. Ahora, si tú traes tu vientre abierto, tu útero abierto, pues claro que no te vas a poner a pelear con el trabajador, por favor, pégueme a mi bebé. O si estás con recién el trabajo de parto, pues también se vuelve muy complejo que tú estés con esos dimes y diretes con el trabajador de la salud, que es tu derecho a amamantar esta primera hora. Entonces, en el momento que te arrebatan al bebé y le inducen otro alimento que no es el alimento natural de lo que tiene que recibir, inmediatamente ya te merma el gusto del bebé. ¿Por qué te merma el gusto del bebé? Porque se ha visto que las fórmulas infantiles contienen cantidades elevadas de azúcares y son azúcares añadidos. Entonces, es prácticamente imposible que una fórmula no contenga azúcares porque va a ser parte de lo que es su composición. Aquí el problema es que pues, son azúcares químicos que ya rompieron, se rompe por completo la armonía del cómo vienen en la naturaleza y se incorporan de manera indiscriminada frecuentemente en las fórmulas. Hace 10 años nosotros hicimos un estudio en donde observamos la cantidad de azúcar que contienen las fórmulas y observamos que puede llegar desde más o menos 30 hasta 50-60% de azúcar. De ese azúcar, al menos la mitad es azúcar añadida. Nosotros nada más hicimos el análisis de etiquetado, pero posteriormente el doctor Goran de la Universidad de California hace un estudio a nivel químico y encuentra exactamente los mismos resultados, en donde se observa que la mayoría de las fórmulas contienen azúcar añadida, más o menos como el 20% de azúcares añadidos, y algunos alimentos infantiles encontraron ellos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, estamos hablando de que también, por ejemplo, lo que ellos observaron es que el etiquetado no declara los azúcares completos, no declara la cantidad completa de azúcares que contienen estas fórmulas, aparte de que es sumamente complejo determinar los azúcares añadidos. Entonces, estamos observando que más o menos lo que es la línea del tiempo de la humanidad, que estamos teniendo acceso a demasiadas calorías provenientes de los azúcares libres. Fíjense, más o menos nosotros hicimos este análisis y estamos observando que un bebé que con 100% con fórmula, porque pues de los 0 a los 6 meses, cuando ya se acostumbran a la ingesta de fórmula, está consumiendo alrededor de 3 a 6 cucharadas cafeteras de azúcares añadidos. Aquí ya estoy hablando de puros azúcares añadidos. Entonces, se convierte muy complejo, en una situación muy compleja, porque en el momento que se llevaron a este bebé del seno de su madre, le dieron la fórmula, ya le mermaron su gusto e inmediatamente, imagínense que tu primer alimento sea un shot de un exceso de azúcar. Entonces, esto ya neurológicamente, pues, se convierte en algo bastante fuerte para ese recién nacido. De acuerdo a este análisis, nosotros vimos que, pues, más o menos, estamos viendo que un bebé está consumiendo 25 gramos de azúcar diarios, dependiendo más o menos de las tetadas, pero es un poquito el promedio de la cantidad de azúcar que nuestros bebés están consumiendo. Ahora, ¿cuál es el problema?
gran parte de este problema es que dijeras, ah, bueno, es un caso, dos casos allá aislados, pero no es la situación. La situación es que, por ejemplo, en el caso de México, el 70% de nuestros bebés están siendo alimentados con fórmulas. O sea, estamos hablando de que el 70% de nuestros recién nacidos, nuestras generaciones que están llegando a la Tierra, están siendo intoxicados de esta cantidad de azúcares tan elevadas de manera diaria, cotidiana. Vemos más o menos un poco el mismo panorama. Esto en América Latina, por ejemplo, vemos que también estos son los porcentajes de lactancia materna en los diferentes países. Aquí, tristemente, ¿verdad? En nuestro país, pues vemos que los porcentajes son bastante bajos. Ahora, hay algunos que sí son porcentajes altos, no obstante, no es lo suficiente, ¿verdad? Porque el porcentaje debería ser el 99.999% por aquellos casos que efectivamente no pueden ser amamantados, pero realmente son muy, muy pocos. Y para eso, pues existen otras alternativas como los bancos de leche. Ahora, muchos podrían decir que esto es una exageración, que es información polarizada, pero realmente nos estamos quedando cortos con la situación que estamos viviendo en el mundo. Ahora, aquí el problema es que ya se ha visto que es ilícito cuando una persona consume altas cantidades de azúcares, es como si tú estuvieras consumiendo cocaína. ¿Por qué? Porque se activan los mismos centros de placer. Entonces, ya ven lo que les digo, de que la humanidad no tiene tanto tiempo desde que iniciamos como humanidad, tanto tiempo a estas exposiciones tan elevadas de azúcares libres, porque normalmente los azúcares se encuentran en las frutas o se encuentran con altas cantidades de fibras o se encuentran de una manera asociados a otros componentes. Pero en el momento que los extraemos y ya se convierten en azúcares libres, entonces ya los circuitos del placer se detonan. ¿Por qué? Porque el azúcar pues es placentera. Ahora se ha visto que tiene una afectación directa en neurotransmisores y que genera un desequilibrio entre la secreción de dopamina y serotonina y todo lo que van a ser las hormonas del placer. Entonces, se ha visto que genera una adicción fuertísima y todas las consecuencias que trae esta adicción. También por eso luego se convierte muy complejo cuando quieres combinar. Por ejemplo, hay mamás que dicen, ay, es que le voy a complementar con la fórmula. Cuando hacemos esto, eventualmente lo que sucede es que se desplaza el seno materno por la fórmula, porque no hay forma que se pueda competir con estos sabores tan intensos. Y sí se ha visto, se ha demostrado que cuando tienes ambos, estos sabores hiperintensos y el alimento natural, entonces se merma y inmediatamente lo que vamos a escoger es lo que es de sabor intenso. Entonces no hay forma de competir. También se ha visto que el alto consumo de azúcares disminuye coeficiente intelectual. O sea, no nada más tenemos el problema de que no reciben lo mejor los bebés o de que ya se ve mermado su coeficiente intelectual porque no reciben la nutrición óptima, sino que también aparte se disminuye el coeficiente. También hay cambios en la conducta, por eso también podemos ver a los bebés cuando les quitas el biberón, que es una irritabilidad o es una hiperactividad de que no pueden dormir, o también les sucede que, dado que se generan estos picos de alto consumo de azúcar y luego también de repente da este descenso súbito. También se ha visto que existe una asociación entre altas ingestas de azúcares y mayores índices de violencia entre escolares, por ejemplo.
En el caso de los neonatos, pues no, todavía no alcanzamos a detectar esto, pero ya posteriormente, en sus años posteriores, sí tienden a ser bebés más violentos. También se ha visto que genera ansiedad, genera depresión y otros padecimientos. Esto es a nivel conductual. También vemos que las caries dentales que te genera el consumir la fórmula por estas cantidades tan elevadas de azúcares, y hay bebés pues que se quedan dormidos con el biberón. Esto también va a generar que el estómago se distienda. ¿Por qué? Porque el biberón cae como por goteo, no hay una autorregulación como lo sucede cuando es la alimentación al seno materno. Entonces, como el estómago es elástico, entonces se genera una distensión abdominal. Por eso, muchas veces sucede que antes el bebé consumía una onza y luego de repente ya consume 2 y luego de repente ya le cabe el biberón completo, porque poco a poco se va generando esta distensión abdominal. También podemos observar que las fórmulas infantiles pues se puede equiparar a lo que es una bebida azucarada. Porque miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de puros alimentos naturales. Esto es puro saludable. Pero podemos ver esta bebida azucarada que contiene 5 cucharadas de azúcares en un solo bote, que es la cantidad de azúcar que le estamos dando a los bebés diarios. Entonces, estamos hablando de que la fórmula infantil se puede considerar como una bebida azucarada. Ahora también vamos a observar impactos metabólicos severos, en donde ya observamos que se han elevado los índices de diabetes tipo 2 en el caso de las poblaciones más pequeñas, colesterol en sangre, ácido úrico en sangre, elevación de la presión arterial, sobrepeso y obesidad, y todas las complicaciones que se derivan de estos padecimientos. Entonces, también observamos que a un niño que tiene sobrepeso o obesidad, pues también se va a ver afectado en sus emociones, porque hemos visto que los niños que tienen sobrepeso o obesidad, pues sufren de mayores agresiones por parte de los compañeritos, burlas, y esto también tiene un impacto en su autoestima. Son niños que frecuentemente sufren de tristeza y que tienden a tener mayor depresiones, y también pues les genera ansiedad. Entonces vemos que no es nada más impacto de forma inmediata con el bebé, con el neonato, porque pues podemos observar también lo que ya está amplísimamente tipificado, como las gastroenteritis, los cólicos, el estreñimiento, sino que también en el momento que este bebé se convierte en un niño pequeño o un escolar, pues también ya va a traer sus consecuencias hasta inclusive la etapa adulta o la etapa de la vejez. Entonces, podemos observar que en estas primeras ingestas, pues nosotros vamos a predisponer cuáles van a ser los gustos de ese recién nacido para toda su vida. Y vemos que, por ejemplo, un niño que sufrió de bebé o de niño obesidad tiene un 80% de probabilidad de padecer obesidad de adulto. Y también observamos que alguien que tiene un alto consumo de bebidas azucaradas o de cantidades elevadas de azúcares, tiene una mayor probabilidad de tener. Entonces, estamos viviendo una epidemia gravísima, pero bueno, de esto no se habla mucho, ¿verdad? Como todo lo que acaba de suceder, por ejemplo, con la epidemia del H1N1, la epidemia de ahorita lo que acabamos de vivir con el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que los intereses comerciales son elevadísimos. Ahora, si tenemos nosotros esta combinación en donde el trabajador de la salud vive engañado, luego no tenemos acceso a toda la información fidedigna, y luego las políticas públicas están mermadas por los conflictos de interés, entonces, y tenemos la composición de la fórmula en sí,
entonces tenemos la ecuación perfecta para mermar a ese bebé para el resto de su vida. Entonces, esto es grave porque es un tema en donde ya como trabajadores de la salud ya no podemos estar en estos términos medios, en donde dices, bueno, es que no hay que polarizar, es que no hay que satanizar. No es satanizar, es simplemente ver las cosas como son, o sea, lo que realmente está sucediendo. Entonces, es el derecho humano de todos los humanos el poder recibir como primer alimento leche de su madre. O en el caso de los, cuando por ejemplo hay orfandad o existen padecimientos graves en donde la madre no puede mantener, existen las alternativas de los bancos de leche. Y también, pues, en antaño se utilizaba el mecanismo de las nodrizas. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la verdad es que luego los engaños cada vez están más sofisticados? Por ejemplo, a los trabajadores de la salud hay toda una seducción en donde les dan regalos, les dan viajes, beneficios, te da estatus, te da privilegios. Hay muchos trabajadores de la salud que no saben estas complicaciones tan graves. Por ejemplo, aquí en México es ilegal que el trabajador de la salud distribuya sucedáneos y de todos modos lo hacen. Entonces, ¿por qué? Porque no logran visualizar la gravedad de este asunto. Ahora, tristemente, pues los trabajadores de la salud, de una manera indirecta, pues nos hemos convertido, o se han convertido como los dealers de las fórmulas en los consultorios y en los hospitales. Ahora, otros de los mecanismos que se utiliza y que esto seduce mucho tanto a universidades como al sector académico, pues son estos institutos que se generan para generar credibilidad. Entonces, existen muchos investigadores que desafortunadamente reciben fondos de FunSalud, reciben fondos de Kellogg's. Tenemos investigadores nutriólogos, médicos, pediatras, que reciben fondos de estos institutos y que no alcanzan a visualizar que está tan mal. También vemos cómo a nuestros líderes gubernamentales se utilizan estrategias fuertísimas para llegar a los líderes y, en cierto modo, bloquear tanto las iniciativas que son para el interés público como el impulsar las iniciativas que son para el interés privado. Ya existen muchos legisladores que no tienen toda la información y que casi lo ven como que no tienen otra alternativa. También se ha visto, esta es otra de las estrategias, la manipulación de la evidencia científica. Por eso es muy importante que revisemos cada artículo científico y asegurar que los autores que están publicando esos artículos sean gente que están libres de conflicto de interés, que no están recibiendo dinero de industria, porque sí ahorita se ha popularizado muchísimo el estar publicando investigaciones que son financiadas por la industria. Fíjense, esto es una táctica que se está utilizando aquí en México. ¿Cómo te ponen nido sin azúcar añadida? Entonces dices, ok, perfecto. Pero resulta que la norma oficial establece que para la nomenclatura de azúcar normal, azúcar de mesa, utilizas azúcar. Si contiene otros endulzantes, entonces tienes que poner azúcares. Entonces, efectivamente no tiene azúcar añadida, pero sí tiene azúcares. Y vean nada más la cantidad de azúcares que tenemos en el mercado. O sea, existen como 56 diferentes nombres. Entonces, se convierte muy complejo que un trabajador de la salud se ponga a investigar cada nomenclatura de los diferentes endulzantes que existen en el mercado y mucho menos un consumidor de a pie o una madre de familia. Entonces, vean también otras de las estrategias. Por ejemplo, aquí me llamó a mí mucho la atención que dice, la empresa suiza donará alimentos especializados para instituciones. O sea, estamos hablando de fórmulas, que eso técnicamente es algo ilegal en nuestro país,
que la industria esté distribuyendo fórmulas infantiles, pero vean cómo utilizan este idioma muy elegante para poder engañar a los profesionales de la salud y a los legisladores. Observamos también cómo, por ejemplo, se hace una mezcla de mentiras con verdades, de tal manera que, por ejemplo, se utiliza una verdad popular que todo el mundo conocemos, como esto de que todos los bebés tienen que consumir lactancia los primeros 6 meses, y luego te ponen una mentira muy sofisticada, en donde aquí te ponen, por ejemplo, que los niños que nacieron a término y que junto con una dieta equilibrada y nada, o sea, ya te ponen toda esta mezcla de mentiras con verdades, entonces el trabajador de la salud compra el mensaje completo. Y también los padres de familia. También vemos este doble vínculo en donde te ponen a la mamá amamantando, pero te están promocionando la fórmula. Entonces, eso se llama disonancia cognitiva y esto genera confusión. Podemos también ver que los diferentes mecanismos, el Internet se ha popularizado mucho, o hay algunos alimentos para niños pequeños que son pura azúcar o utilizan, por ejemplo, las caras de los bebés. Entonces dicen, no, es que este no es sucedáneo, por eso no estoy infringiendo al código. Pero resulta que sí lo es, porque la recomendación de lactancia es hasta los 2 años. Y aquí te están poniendo un bebé de apenas 6, 7 meses. Ahora, ¿qué podemos hacer como sociedad, como trabajadores de la salud? El paso número 1 es, estamos obligados por ética y por profesionalismo, dar la indicación como es y respetarla como es, que es la primera hora, dar la lactancia materna y proteger ese espacio en cuanto el bebé nace, porque aquí es una vulnerabilidad en donde la mujer y el bebé están cautivos por 5 o 10 minutos al trabajador de la salud que está ahí atendiendo a ese binomio. Entonces, dependiendo, si el trabajador de la salud conoce la recomendación oficial y la implementa, ¡ay, qué maravilla! Si el trabajador de la salud no estudió, no se actualizó o ya no tuvo acceso a esta información y se fue con la información que se maneja por la industria, entonces ya se mermó por toda la vida a ese bebé, a ese recién nacido. Entonces, la primera hora, a libre demanda los primeros 6 meses y continuar hasta los 2 años o más, porque se popularizó mucho que se dijera que la lactancia era hasta los 6 meses, justo por esta partecita, porque hasta aquí decían, es que de manera exclusiva, y hasta ahí se quedó. Entonces la industria agarra ese mensaje, pero luego fue una ventana de oportunidad. Por eso es súper importante que demos la recomendación completa. ¿Por qué? Porque si al menos toda la familia conoce que el pecho es hasta los 2 años como mínimo, y ya con la primera hora y de forma exclusiva los primeros 6 meses, entonces ya tienes forma de ampararte, ya tienes forma de decir, hey, porque usted me está diciendo que es hasta el año, a los 6 meses, cuando es hasta los 2 años, y es lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente yo he tenido compañeros que desconocen esta recomendación, o inclusive que te la debaten, que te dicen, no, pero ¿y quién la avala? ¿Y quién lo dice? ¿Y dónde están los estudios? Y que dices, ay, Dios mío. Entonces, por eso es bien importante que conozcamos como primer eje y que promovamos que la gente tenga acceso a esta información básica. También es importante proteger, ¿verdad? O sea, desde no recetar, no distribuir. Yo he visto consultorios de colegas pediatras, ¿no?, que tienen así tapizado de fórmulas infantiles en su consultorio. Entonces,
Esto es totalmente desleal para las familias. ¿Por qué? Porque las familias no saben. Tú eres la autoridad. Entonces confían por completo en la información que tú estás promoviendo a esa familia, que estás compartiendo esa familia. Entonces, tristemente existen trabajadores de la salud que hasta te dicen, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué está dando pecho a ese niño tan grande? Cuando ya son, por ejemplo, 2, 3 años, o 4 años inclusive, acosan a las mamás en lugar de decirle, ah, qué bueno señora, qué bueno, sígale lo más que pueda. Entonces es muy importante que desde el consultorio o desde estos primeros pasos protejamos. También hay que utilizar el código como estandarte para que se haga ley en todos nuestros países, porque se ha visto que los países que tienen leyes estrictas, entonces la industria se apega más a lo que es la recomendación. Entonces, cuando son leyes laxas o muy flexibles, no hay adherencia, o cuando es de carácter voluntario, definitivamente la industria, pues claro que no lo va a hacer. Entonces, hay que utilizar como estandarte el Código Internacional, que fue una lucha durísima de millones de personas en el mundo que lo promueven. Y también generar como eje políticas libres de conflicto de interés que protejan al menor y a la mujer, políticas de salud integrales y poner como un eje principal la lactancia materna. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Nada más les tengo estos 3 pasos de recomendaciones, ¿verdad? Para simplificarlo lo más que se pueda. Paso 1, paso 2, paso 3, que es dar la recomendación oficial como es, proteger la lactancia y que el Estado haga su papel, que es garantizar los derechos tanto de los bebés como de la población. Abogar por el interés público y que las políticas sean libres de conflicto de interés. Hay que hacer que utilizar todas las herramientas que tengamos, las herramientas jurídicas que tengamos en nuestros países para impulsar y para continuamente estar abogando para poder tener derecho al máximo nivel de salud. Y bueno, pues vemos que para el planeta, porque también es lo más ecológico que existe, no tiene huella de carbón, y para las futuras generaciones, la lactancia materna es nuestra esperanza. Es de suma importancia que, aunque no seamos lactanciólogos, pero el ponerlo como eje central, porque estamos hablando de que es las primeras, el primer alimento que va a recibir este recién llegado a nuestro planeta Tierra. Y bueno, pues muchísimas gracias. Les comentaba, aquí tengo todos los artículos científicos que sí me gustaría, yo tengo un regalo para nuestra población, para nuestros participantes. Tengo una carpeta de artículos científicos, PDFs, libres de conflicto de interés, en donde viene toda esta información, toda la información que les estoy diciendo de la adicción y de los impactos en el organismo, todo lo que genera. Aquí tengo yo los estudios en físico, porque casi los tengo que estar cargando conmigo todo el tiempo para que la gente pueda creer que se escucha bastante escandaloso, pero es de carácter urgente. Entonces yo le voy a compartir a nuestros compañeros esta carpetita para que todos tengamos acceso a esta información. Gracias. Y ahí están mis datos de contacto. Gracias, Javiera. Es un placer haberte escuchado y habernos abierto los ojos también la cantidad de azúcares que se tienen. Enrique está aplaudiendo y creo que tenemos que aplaudir todos tu presentación. Tenemos 10 minutos de preguntas, de las cuales va a estar a cargo Mónica, que son en recabarlas y en preguntarte a ti las preguntas que sean pertinentes a este tema. Que quiera hacer preguntas, pregunten
Tenemos 10 minutos, después pasamos a la segunda presentación. Gracias, Antonio. Bueno, Laura Sepúlveda pregunta, ¿realmente es ilegal que los doctores den la fórmula? ¿Alguien podría demandarlos por eso? Aquí en México sí es ilegal. Tienes que tener una receta médica y tiene que haber una justificación médica para poder distribuir fórmula. Ahora, la justificación médica tiene que ser real, porque luego también sucede, desafortunadamente, que se inventan todo tipo de cosas para poder promocionar la fórmula. Por ejemplo, que psicólicos o cosas muy, muy leves que dicen, ah, no, es que por ejemplo el prematuro, hay que recetarle fórmula porque necesitamos que suba peso rápido. Entonces, esto, ya nosotros sabemos que esto no es lo apropiado, ¿verdad? No es el manejo para el prematuro o el bebé que tiene un padecimiento. Realmente los casos que requieren fórmula son muy pocos, o sea, es menos del 1%, menos del 1%. Entonces, sí es ilegal, sí se podría acusar, hay que nada más agarrar la cédula profesional del trabajador de la salud y hacer una amonestación formal ante COFEPRIS. En México. Eso es en México. Bueno, Gustavo pregunta, Gustavo Sager, ¿qué impacto tuvo en México la creación de los bancos de leche humana pasteurizada? Está muteada, Fabiola. Muy buen tema, ese la verdad es muy buen tema, es un tema pues muy sensible. Todavía no tenemos datos oficiales, al menos yo no los tengo inmediatamente a la mano. Yo creo que el doctor Marcos Arana nos podría ampliar más esta temática, pero pues sí sabemos que pues la leche no se debe pasteurizar, ¿verdad? Porque le mata todo. Entonces, me lo llevo de tarea el ver qué impacto está generando esto, pero pues definitivamente es un impacto pues negativo. Bien, Laura Piaggio, bueno, dice muchas gracias por la clarísima presentación. Una pregunta, en el etiquetado en México, ¿es obligatorio el desglose de mono y disacáridos en la tabla de información nutricional? Híjole, pues qué bueno que hacen esta pregunta porque en nuestro país, tristemente, los alimentos infantiles no entraron en la norma oficial de etiquetado. Así de desprotegidos están nuestros bebés. Entonces, ¿por qué se rigen por otras normas? Una de ellas es el Códex, que ese, por ejemplo, IPFAN trabaja fuertemente esta temática a nivel internacional, porque básicamente quien está en Códex es industria. Pero en México, cuando fue la regulación, la reforma a la norma de etiquetado, no entraron los alimentos infantiles. Ahora, lo que sí se tiene que declarar es azúcares añadidos. Esto fue una grandísima ganancia, ¿verdad?, al resto de los alimentos o de los productos, porque luego no se pueden llamar alimentos. Sí se tiene que mencionar qué tipo de azúcares contiene en la lista de ingredientes, y en la información nutrimental se tiene que incorporar los azúcares añadidos. Esto ha sido una súper ganancia, que la verdad es que fue una batalla durísima de parte de la Alianza por la Salud Alimentaria, estuvo impulsando fuertísimo, y pues gracias a Dios sí se aprobó, y esto ha permitido que los consumidores tengamos mayor información. Gracias, Xaviera. Norma Gracias, te pregunta, Xaviera. no sé si tenés este dato, porque pregunta qué porcentaje en recién nacidos
menores de 1,5 kilos están amamantados a los 6 meses de edad corregida? No tengo el dato exacto, exactamente por peso, pero sí sé que es muy bajo. Es muy baja el porcentaje de lactancia en la primera hora de nuestro país. O sea, es devastador. Y también lo que sucede es que el protocolo es que inmediatamente al neonato que nace con peso bajo, parte de lo que es el protocolo hospitalario es dar fórmula, en lugar de inmediatamente darle a la mamá, a su bebé, y que pueda amamantar. Entonces, esto es algo pues muy grave, ¿verdad? Porque como es parte del protocolo, aunque tú quieras, o sea, prácticamente las enfermeras que son así aguerridas a la lactancia, tienen que luchar contra el sistema para poder proporcionar este primer alimento al bebé. El protocolo debería de ser inmediatamente lo primero es la lactancia. Ahora, en México sí tenemos normas oficiales que protegen al neonato, en donde el trabajador de la salud está obligado en proporcionar de primera instancia la información y la lactancia materna en cuanto nace el bebé. O sea, existen estas normas oficiales, tristemente no se respetan. No se respetan en nuestro país. Y es una violencia obstétrica terrible, terrible, y una violencia de los derechos de la mujer y del recién nacido tremenda, y no se diga en nuestras comunidades indígenas. Wow. Y acá tenés una co-ciudadana mexicana, Clara Zapata Tarrés, que dice, desgraciadamente en México hay pocos bancos de leche y hay pocas madres que donan también. Bueno, Milagros Ferrando pregunta, en México, ¿se puede acceder a las fórmulas directamente sin la receta médica? Por ejemplo, ¿se venden en supermercados o las entregan solo en farmacia mediante presentación de receta? Qué tierno. La verdad es que eso quisiera que ese fuera el panorama, ¿verdad? En un futuro, esperemos que en un futuro, no olvídense, o sea, aquí se vende indiscriminado, hasta en el Oxxo las encuentras, o sea, hasta en la tiendita de la esquina encuentras las fórmulas de todo tipo. O sea, aquí en México tristemente hay todo tipo de violaciones al código, a pesar de que nosotros estamos adheridos al código, todavía no es ley, pero pues desafortunadamente es de carácter voluntario. Pero sí se encuentra en todos lados. De hecho, ni siquiera el médico ni siquiera necesita dar la receta médica para poder, simplemente lo dice a voz, da la recomendación a voz, porque eso también son implicaciones, ¿eh? O sea, porque si tú das tu receta y no hay una justificación, pues tú ya puedes tener al menos un aval, pero los médicos no hacen esto. Entonces, ahora, lo que yo sí visualizo es que el médico, el trabajador de la salud, no logra dimensionar la gravedad. O sea, no es de que digas, ay, no, es que ya se vendió, es corrupto. No, 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 no. Porque justo por lo mismo estudiaron medicina, porque aman la vida, porque procuran, luchan porque haya una mejor salud. Y eso yo lo he visto con mis colegas médicos y nutriólogos, todos los que estamos en la cuestión de la salud. Aquí la cuestión es que está muy escondida y es muy sofisticado el engaño. Entonces, como está también ya muy normalizado, que, bueno, pues no está tan mal, entonces como que se te hace fácil. O luego también no tenemos acceso a la información. También sucede que los hospitales tienen una sobresaturación. O sea, tú tienes que ver a tu paciente en 5 o 10 minutos porque no te da para más. Y eso también hace que el trabajador de la salud tenga que estar siempre rápido y que no puede dar la atención apropiada. Entonces, por eso es importante que los trabajadores de la salud estemos todos unidos en este tema y que todos estemos manejando la misma información para poder apoyarnos unos a los otros. O sea, imagínense aquí en México, ni siquiera las doctoras que trabajan en el IMSS, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social,
pueden amamantar en su lugar de trabajo. O sea, nada más para que vean las incongruencias de los sistemas de salud que tenemos. O sea, ni las doctoras pueden amamantar a sus hijos en su lugar de trabajo, cosa que es ilegal. Porque ahorita en México existe una normativa en donde todos los lugares de trabajo, por obligación, tienen que tener una sala de lactancia materna. Y el IMSS no la tiene. Acá pregunta si acostumbran darle glucosa a los bebés. Antes era la normativa, era parte de lo que era el protocolo, que se proporcionaba la glucosa para prevenir que no hubiera una hipoglicemia, por ejemplo, en lo que había sido el trabajo de parto o la cesárea. Ahorita esa práctica, al menos en los hospitales grandes, ya no se utiliza, pero sí existen pequeños hospitales en donde todavía se utiliza como, digamos, una práctica de respaldo en caso de que no haya la fórmula infantil, sino que ahora se utiliza como primer instancia la fórmula infantil. Bueno. Sí, hay una persona que está mandando mensajes, emoticones, estoy tratando de eliminarlo, pero no aparece entre los participantes, por eso estaba distraída. Le voy a dar el lugar de coanfitrión. ¿Quién está pidiendo? Vos, ¿vos no estás de coanfitrión, Antonio? Yo Sí. soy sí. Lo que, bueno, le voy a poner de coanfitrión a alguien más para ver si puede borrar a este emoticón mientras nosotros seguimos. Así que disculpen un segundo que estoy haciendo esto para ver si... Porque hay alguien que está escribiendo y no me dejan ni mirar las preguntas. A ver. Mientras... Bueno, creo que hay alguna pregunta más. Y había varias preguntas más, lo que pasa, ahí está, ahí puse de coanfitrión a otra persona para que pueda ocuparse de lo del emoticón, y así yo leo alguna de las otras preguntas que quedaban en el tintero. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Estoy muy agradecida. Muchas preguntas tenían que ver con la situación en México. Sí, lo que pasa es que en México tuvimos hemos estado teniendo estas reformulaciones, afortunadamente con este nuevo gobierno que tenemos, que sí abogó a que fueran legislaciones para el interés público. Hubo mucha presión de la industria, mucha, de tal forma que no se logró ganar la batalla de que los alimentos infantiles entraran en esta normatividad. Pero el avance que se tuvo fue grandísimo. También la cuestión de los personajes en los alimentos infantiles fue una batalla enorme, ganadísima. Claro, hubo intereses tuvieron, pero fuertísimos, inclusive hasta se llegaron a recibir amenazas o sea, para que vean hasta qué punto llega la industria, en donde también luego por abajo del agua pues sí se maneja un poquito como una mafia. O sea, hay que decirlo como es, ¿verdad? Porque desde llamadas telefónicas, amenazas, persecuciones, o sea, es algo muy, muy fuerte. Ahora, de lo que nosotros nos tenemos que ocupar es no ser, como les decía, los dealers, ¿verdad? Los distribuidores de la industria, porque estamos afectando a nuestra población. Estamos afectando a nuestras siguientes generaciones y todo el eco que esto trae, porque estamos hablando del daño
y estamos hablando de la ausencia de la lactancia. Entonces son 2 daños graves que estamos teniendo de nuestras nuevas generaciones. Ahora, otra cosa que también se ha visto es que los bebés que no y que no fueron estimulados, acunados aquí en el pecho, que no tuvieron esta cercanía, también sufren batallan para establecer empatía con el otro, ya de adultos. ¿Por qué? Porque los niveles de serotonina que se liberan cuando está el bebé en el pecho de la mamá o todos estos estimulantes ya no se liberan de la misma manera. Porque ahora lo que está sucediendo mucho que, por ejemplo, antes, muy al principio, que a los bebés que no se podían amamantar, pero los acunaban mucho, los mimaban mucho. Ahora lo que está pasando es que los dejan allá aislados en la cuna, a que lloren y que te dicen, no, déjalo que llore, porque luego se acostumbra a que lo estés cargando. Pues si es un bebé, ¿verdad? O sea, es lo que tienes que hacer. Entonces, no hay no se cubre esta necesidad afectiva tampoco. Entonces, también estamos teniendo impacto en ese sentido. Bueno, Mónica, tenemos ya el tiempo cumplido. Seguimos, Antonio. Una pregunta más, si querés, pero ya está el tiempo cumplido tenemos que dejarle la actividad a Heidi. No sé si alguien quiere una última pregunta y nada más. Sí, sigan leyendo ustedes las preguntas porque yo estoy tratando también de quitar a esta persona que está copando, que está hackeando el lugar. Acá hay una persona que dice, en mi lugar de trabajo hago una guardia de 24 horas y por esa guardia solo nos reconocen 4 horas por lactancia, algo ilógico. Yo creo que las realidades son similares, la de nuestro país, con respecto a México, con respecto a la indicación de leche, de fórmula, y al respeto de la hora sagrada. La primera hora del recién nacido no se respeta en todos los lugares. Dicen que hacen apego con solamente 2 segundos estar el niño puesto al pecho de la madre, y muchas veces vestido, no respetando ninguna de lo que tiene que ser la naturaleza, ¿no? Bueno. ¿Puedes presentarla, Heidi, Antonio? Sabiera, te doy muchas gracias y paso a presentarla a Heidi. Heidi Guzmán Núñez nació en Puerto Barrios Izábal, Guatemala. Actualmente es la vicepresidenta de la Junta de Liga Internacional de la Leche. Estudió Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como líder de la Liga de la Leche, dirige grupos de apoyo y ha impartido charlas y talleres para familias y personal de salud. Es facilitadora de habilidades de comunicación. Fue miembro de la Junta Directiva de la Liga de la Leche de Guatemala y coordinadora de líderes de Centroamérica. Su pasión está en trabajar con las mujeres y por los derechos de las mujeres, especialmente afrodescendientes e indígenas. Hoy en día trabaja la Defensoría de la Mujer Indígena, un organismo para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Madre de una niña a la que amamantó durante 4 años. Buenas tardes, Heidi. Te doy la bienvenida a este Ateneo, último Ateneo del año de nuestro Comité de Lactancia Materna. Muchísimas gracias. Qué honor ser la última de este año. Yo quisiera pedir un favor. Es que estoy conectada 2 veces y voy a salir de esto y va a ver mi nombre, porque no puedo presentar o iniciar mi micrófono con el otro usuario. Disculpen. Uy, siguen entrando hackers.